¿Cómo estás, Horacio? Un gusto saludarte por este medio. Gracias, ¿no?, por aceptar la invitación. Vos estás en Córdoba, ¿cierto? Exactamente, está en Córdoba capital. Córdoba capital. Siguiendo todo lo que está aconteciendo en el mundo y creo que es bastante correlación de lo que se va a tratar hoy día en este vivo, porque en efecto está todo vinculado, tanto la batalla cultural como la política como la espiritual, así que creo que es un tema más que oportuno para desarrollar. Podemos ir definiendo qué es una batalla cultural, qué es la cultura y qué es una batalla cultural. ¿Qué te parece? Bien, para hablar de cultura creo que es preciso, para no quitar mucho tiempo en un marco teórico abstracto, pero hay tres grandes definiciones de lo que es, o cómo entender, no es una definición, sino cómo se debe entender lo que es la cultura, que es un término propio ya del modernismo, digamos. Es como que históricamente la cultura pervivió en lo que era la praxis propia, la filosofía, pero ya en el modernismo, cuando empieza a haber una suerte de segregación entre las clases, creo que hay que entender algunos fenómenos del modernismo para entender lo que sucede hoy con Trump. Parece que 5 siglos de diferencias no son tantos. En esta segregación que se da entre las clases, hay una visión de lo que es la cultura como aquella diferenciación que hay justamente entre la alta cultura, entiéndase una aristocracia, una visión refinada, que se separa del vulgo, y tiene una apreciación distinta en torno a lo que son las ideas, la filosofía, los valores y las formas de vida, y claramente entran en conflicto y en quiebre con el vulgo. Bien, esa sería una sección a grandes rasgos. No quiero entrar en precisiones porque creo que se nos iría el tiempo en cuestiones que no hacen a lo que es la batalla cultural. Pero luego tenemos una visión de la cultura ya como un espacio propio de la expresión artística en todas sus variantes. Pero eso ya es más propio de un siglo XVII, siglo XVIII, donde cultura viene a ser justamente aquella expresión del espíritu del hombre en pos de elevar el alma del ser humano, más ya no desde la actividad netamente lucrativa. Por ello, el arte, o viendo en este término los 7 artes, que no tengan por una finalidad exclusiva de lucro, aunque se pueda lucrar con dicha actividad, va a ser entendida como cultura. Ejemplos concretos: la pintura, el arte, el ballet, ¿bien? Eso para que más o menos, que incluso va a estar muy vinculado en su primer momento con la primera acepción de lo que es la cultura, con esta segregación entre las clases, en cuanto a que ciertos estamentos eran capaces de entrar a la universalidad de los conocimientos, mientras que otra clase, determinada clase, tenía que subsistir con una economía muy rudimentaria en su día a día. Entonces, justamente, si en un primer momento la gente que podía tener ciertos recursos económicos adquiría cierta calidad de conocimientos, a diferencia del vulgo, claramente que también iba a tener la predisposición de entrar al ocio y escaparse del ocio. Entonces, en este negocio que es la negación del ocio, ¿quiénes pueden llevar una vida ociosa en torno al arte? Los que tenían exactamente el poder económico para no llegar adelante a una economía rudimentaria de subsistencia diaria. Bien, hasta ahí más o menos creo que estamos en un como un hilo conductor. Y esto es importante de tener en cuenta. Yo de hecho recomiendo a muchos de que estamos que lean este libro, que es muy interesante, se llama La Postmodernidad, porque van a ver que en esencia, y es la gran tesis que tengo yo en una interpretación, justamente la postmodernidad es la profundización de los errores del modernismo, no la superación ni mucho menos su antagonismo. Porque vamos a entrar en la tercera concepción de cultura, que es lo que aquí interesa el día de hoy, que es lo que se está viviendo a nivel político y a nivel mundial, que es esta batalla cultural, pero es una visión que empieza a mocar con el estructuralismo y que se termina redefiniendo luego en el postestructuralismo. Que cultura no es más que aquella expresión de la actividad humana, quieren verlo en un término más sencillo, podemos decir, es aquella construcción social que implica justamente que va a ser cultura
toda la actividad del hombre, particularmente la actividad social, comunitaria, política, fraternal, familiar de las personas, y que no sean materia de estudio de las ciencias exactas y más particularmente de la ciencia biológica. Por lo tanto, no entraría en un estudio cultural la medicina per se, entendiéndose como el estudio de la genética, por dar un ejemplo específico, porque eso es un legado biológico. Las características genéticas de cada ser humano pasaron un legado biológico. Sin embargo, las características culturales sí interesan, porque hay un legado justamente histórico, lo que Edmund Burke diría en Reflexiones de la Revolución Francesa, es el legado intergeneracional. Creo que es el concepto de cultura, y espero haber sido lo más claro posible en estos 5 minutos de introducción, para entender lo que es una batalla. Y una batalla cultural, a grandes rasgos, es justamente un conflicto. Como diría Carl Smith, es un antagonismo, y ya ni siquiera es una visión dialéctica, sino que va a ser un antagonismo perpetuo. Va a ser un antagonismo donde va a haber un ganador y un perdedor. No va a haber una síntesis, por más que algunos se esfuerzan en querer aplicar la dialéctica hegeliana a cada campo de la vida del hombre. No siempre funciona así. En gran medida puede funcionar así en determinados espacios culturales, pero no en todos funcionan así. Y ejemplos concretos es que mucha gente cree falsamente en aplicar estas dialécticas. Cuando se observan estos discursos del opresor oprimido, y dicen, esto es la dialéctica hegeliana, porque estamos viendo al hombre contra la mujer, al blanco contra el negro, al europeo contra el indígena, al tradicionalista contra el modernista, a la especie humana contra la especie animal, y entonces plantean como una suerte de dialéctica hegeliana. Pero no se están dando cuenta que en la dialéctica hegeliana lo que existe es una tesis, una antítesis y luego una síntesis. Y sin embargo, uno cuando ve la praxis concreta de lo que es el progresismo hegemonizado, heredado de los movimientos jacobinos, una nueva izquierda que ha proliferado en el mundo, un globalismo que a comienzos del siglo XX fue incipiente y que hoy es básicamente aquel estamento que ha fagocitado a la posmodernidad, uno no nota una síntesis. De hecho, uno ve cómo avanzan estos movimientos y lo que hacen es simplemente arrollar con todo lo que se encuentra en sus espacios de resistencia. Uno cuando ve el accionar de Black Lives Matter no encuentra un punto de consenso como esas falacias propias de un liberalismo democrático representativo de hace 2 siglos atrás. Lo que de hecho se ve es en realidad una lucha donde hay amigos y enemigos, y no más que eso. Y sobrevive quien es más apto para el combate. Me remito a ejemplos concretos de qué posibilidad de síntesis hay entre Black Lives Matter y Antifa y los miembros del Partido Republicano pro-Trump. No hay posibilidad de síntesis. Entonces, querer aplicar una dialéctica hegeliana es primero desconocer de filosofía, segundo desconocer de política. Entonces, creo que para hablar de batalla cultural es preciso empezar a tener ciertos criterios formados antes de aventurarse en algunas opiniones propias de una soberbia incrustada en la posmodernidad, donde el hombre cree que es capaz de opinar de todo, lo cual es cierto, pero eso no vuelve cierta la opinión. Es decir, uno tiene derecho a opinar de todo, lo cual no quiere decir que la opinión sea verdadera. Y por ahí se confunde que si muchos opinan igual, de repente pareciera que la verdad epistemológicamente dependiese de una mayoría de circunstancias. ¿Qué es una batalla cultural? Una batalla cultural es entonces una batalla que no es ni económica, ni es una batalla política. Aunque se puede traducir en una batalla política y en una batalla económica, pero no lo es. Porque una batalla económica es una batalla en la cual hay un conflicto entre ganador y perdedor por el control de los medios de producción. Hay un conflicto y una competitividad en ver quién termina adquiriendo mayor cantidad de recursos en el menor tiempo posible.
Y una batalla política es quién se hace con el control y la gobernabilidad de un determinado territorio, estamento, espacio de poder, donde pueden imponer justamente la voluntad mediante los mecanismos políticos, por definición, entiéndase el Estado moderno. Y allí viene mi crítica al Estado moderno, digamos, aunque algunos después me han hecho que yo escribo desde teorías paleolibertarias, anarcocapitalistas, a católico tradicionalistas, monarquistas, no sé cuál es mi definición, porque todo el mundo me define a mí políticamente cuando yo nunca me he animado a definirme políticamente más que como un simple conservador, y sin embargo vemos que luego muchos opinan por uno. Son estos fenómenos bastante extraños en las redes sociales. ¿Qué sería entonces una batalla cultural? Que está por fuera de la política, que está por fuera de la economía, aunque se traduzca en estos dos campos. En última instancia, una batalla cultural termina siendo una batalla por el campo de las ideas. También me gusta el término del campo, porque pienso en este momento en las tesis de Pierre Bourdieu en cuanto a campos sociales. Claramente que él era una visión mucho más sistemática de los campos. Pienso en este momento cuando hacen el análisis de los legos y los magistrados en el campo jurídico y cómo eso va a legitimar ciertos estamentos del poder estatal. Pero creo que es interesante hablar de un campo cultural, porque cultura viene justamente de aquello que está cultivado, y en última instancia la política lo que hace es cosechar aquello que se ha cultivado. Entonces ahí viene la legitimidad. En todo caso el poder político puede tener el control y la legalidad, no así la legitimidad, no así la hegemonía del pensamiento, porque la cultura es ese campo del orden social, del orden humano. Podríamos incluso escribir del orden simbólico para diferenciarlo ya de las bestias de tiros y los animales en general, porque ese campo cultural es donde se desarrollan las ideas, los axiomas, los símbolos, las creencias que definen y dirigen los comportamientos y las conductas del tejido social. Y esto es importante porque no va a faltar algún liberal que sacraliza el individuo falazmente y lamentablemente, porque le hace un gran daño a este espacio en la lucha contra el progresismo internacional, creyendo decir, porque yo me aparto, porque yo no siento la presión social, porque yo no considero que sean válidas tales teorías, porque yo soy un ser perfecto. Creo que en todo caso, primero hay que repasar algún problemita particular con su psiquis y la lucha con los egos, pero además, cuando uno habla del comportamiento social, no puede caer en el individualismo porque eso habla de análisis sociológico. No falta algún referente que diga, no se puede hablar de ataques terroristas porque en realidad son individuos que han atacado a otros individuos. Entonces está de más que hagamos sociología y política, porque son personas contra personas, y en esa atomización es simplemente la profundización de la posmodernidad, la cual anula cualquier análisis ulterior. Así que ese sería el concepto de batalla cultural. Y claramente que se va a trasladar a la economía, y vean pues, no se ha trasladado a la economía y la política con todo lo que ha acontecido en el mundo. Porque en este mundo tan particular, en este mundo tan atomizado en la persona, lo que se nota, o al menos lo que uno puede percibir como analista, es que finalmente, la cultura ha sido el campo más importante que ha definido por completo la vida del globo, ya ni siquiera de sociedades aisladas. Uno empieza a notar de repente que en Sudáfrica, que en Japón, que en China, que en Argentina, se consumen las mismas series, hombres y mujeres se visten exactamente iguales, hay una tendencia a empezar a universalizar ciertos pensamientos y ciertas palabras. Más concretamente, vean lo que es el fenómeno de la programación como lenguaje universal. Y de hecho las relaciones políticas a futuro ya no van a ser una suerte de directriz entre izquierda y derecha, ya va a ser en cómo gira en torno a la tecnología, digamos. Y es atrás, y lo que conversamos con mi gran maestro, referente y amigo
Miklos Lukács, la lucha en el futuro no va a ser derecha e izquierda, va a ser bioconservadores antagónicos al transhumanismo, digamos. Entonces hay una mutación política que se traslada justamente a estos términos culturales. Una cultura totalitaria y globalista no es lo mismo que una cultura patriótica que viene a reivindicar los lazos consanguíneos e intergeneracionales de una nación. Claramente que hay una visión antagónica y no hay posibilidades de consensos o de medios términos. Es decir, hay ciertos entes en el universo que son absolutos por sí mismos, mal que le pesa más de un relativista posmoderno. Pero la muerte como estado es un estado perfecto y absoluto. Yo no conozco, más allá de la gracia infinita de Dios, no he conocido en mi experiencia y tampoco en la experiencia universal algo más absoluto, perfecto y democrático, si vamos al caso, que la propia muerte. Porque no hay gente que esté a medio morir, más allá de alguna canción insulsa de un simple compositor como Arjona. No he conocido conceptos relativos. Hay absolutos en el universo, digamos. Piensen desde las matemáticas en gran medida hasta la moral misma. En la moral deontológica, en el utilitarismo claramente que va a haber intermedios, pero en la moral deontológica no, para nada, no hay posibilidad alguna. Y esto es un poco el problema que se ha trasladado, porque esto se ha traducido en términos económicos y políticos. Esta atomización del individuo se ha traducido en términos políticos y económicos. Mucha gente ha defendido a ultranza el sector privado, y yo creo sinceramente, en forma genuina, que el mercado da muchas respuestas, pero ni siquiera llega a plantear todas las preguntas. Y si tenemos un sistema que ni siquiera llega a plantear todas las preguntas, tampoco se le puede sacralizar en forma absoluta, porque de repente empresas privadas han tenido un poder de coacción incluso mayor que los propios estados. Concretos, una empresa privada pudo censurar al presidente más poderoso de Estados Unidos cuando ni siquiera el Congreso logró silenciarlo. Creo que es momento de repasar algunos conceptos en esta batalla cultural, porque son momentos complicados para aquellos que venimos trabajando desde hace años en pos de una sociedad ordenada, pacífica y con ideas derechas. Nosotros tenemos que ser legalizado en Argentina el genocidio prenatal, y se ha dado una reforma constitucional en Chile, siendo que era una potencia en la región, lo cual demuestra que el dato no mata el relato. Y eso es una mentira que se le hace creer a muchos jóvenes en redes sociales, incluso en la televisión. Salen a vociferar que el dato mata el relato, y yo creo que no es así, porque si el dato matase el relato, todos los países del mundo habrían adscrito, al menos en las tesis utilitaristas, al capitalismo. Y lo dice alguien que es bastante crítico del liberalismo. Pero sin embargo, seamos sinceros, el sistema económico que propone un sistema liberal, al menos en términos económicos, es mucho más eficiente y eficaz que sistemas centralizados económicamente. Y sin embargo, el dato no mató el relato. Se demuestra en Chile. Se demuestra que en los mismos datos de Perú, presidentes electos mediante los mismos mecanismos, donde los datos son idénticos, el relato a uno lo trató como un dictador y a otro, por ser progresista, lo trató como un mesías. Y los datos demuestran lo que ha sido la FARC en Colombia. Y sin embargo, hay miembros de la FARC en el Congreso de Colombia y una eventual vuelta de Petro. Tenemos pues que el dato no mató el relato ni en Venezuela ni en Nicaragua, donde el régimen chavista y sandinista están más firmes que nunca, lo cual demuestra que a veces ni el dato ni el relato, sino a veces el poder en forma maquiavélica, es lo que perpetúa la gobernanza de la izquierda. Y más todavía si vemos fenómenos puntuales como un progresismo, podríamos decir en términos anglosajones, liberal. Pienso en Canadá, países nórdicos, cómo se han ido proliferando en los últimos tiempos, lo cual demuestra que la batalla cultural es más que importante. Tan importante, ya con esto cierro esta primera parte, porque vemos que ha habido expresiones genuinas de una derecha que ha intentado cautivar
a su forma, con grandes errores y desaciertos, pero con muy genuina intención por parte de sus adherentes, han intentado resistir estos espacios. En este momento se me viene a la mente casos puntuales: Orbán, Duda, Trump, Bolsonaro, Abascal, Gómez Centurión, Kast, pienso en este momento. Y claramente que la gobernabilidad, cuando han llegado al poder, cuando no estuvo acompañada de aquel proceso cultural previo, donde se demostrase que no era, y ya ni siquiera era necesario las mayorías circunstanciales para llegar al poder, sino que también había reformas estructurales que hacer. Y en esas reformas estructurales para realizar, teníamos justamente el caso puntual de Trump y Bolsonaro, que era el Deep State, o ese estado profundo, incapaz de ceder a una representación genuina tanto de Bolsonaro como de Trump, e incluso de contener gobiernos ilegítimos como el de Venezuela o el régimen sandinista. Y es curioso, y ya con esta es la última conclusión que podemos sacar, porque ¿cómo se sostuvo culturalmente esto? Porque quienes ocupan los estamentos de este Deep State, incluso un estado amplio como el Poder Judicial, son la ilustración burguesa de Harvard. Por eso era importante comenzar el análisis en ese punto específico que has tocado respecto al mapa de votantes, porque la gente más humilde, el que está desproveído, el que está necesitado, el que está siendo perseguido por sus ideas, a lo largo y ancho del mundo en más de una ocasión han acudido a ideas de derecha. Bien, y esto es una realidad, se vio particularmente con los votantes de Trump, se vio justamente en los mapas electorales de Bolsonaro. Y sin embargo, los poderes judiciales, incluso los poderes electorales, han diezmado la gobernabilidad, porque justamente se nutren de aquellos intelectuales que emergen de las metrópolis, tal como lo plantease Marcuse. Marcuse sostuvo que el problema no era la propiedad privada. Lo que necesitaba Marcuse para la revolución era rechazar el orden establecido. Por eso la revolución como la revolución constante, la revolución perpetua, el eterno presente. Ahí donde vemos entonces que aparece este fenómeno tan particular de ciertas series que lo que hacen es condensar y justamente ciertas hegemonías progresistas. Y un fenómeno particular, como sucedió cuando se toman las unidades, se toman los campos educativos, se toman cielos, se toma el campo informativo y se hegemoniza la opinión pública. Se está cortando de a poco lo que vas hablando, no sé si es señal, como que se escucha entrecortado. Bueno, ¿me avisas cuando estamos? ¿Estamos bien ahí? A ver si lo puedes solucionar, si no empezamos otro vivo. Yo te puedo escuchar. Joya, a ver si podemos ahí continuar. Si se corta mucho, bueno, empezaremos otro. No, ahora te puedo escuchar bien. Y entonces, en estas élites de poder concentrado, élites no es una teoría de conspiraciones ni de discriminación, sino que en efecto es una concentración y una densidad tanto en los campos educativos como en los campos mediáticos. Lo que se ha hecho es justamente hegemonizar la opinión, y de eso se han nutrido esos espacios específicos de poder que pueden contener alguna expresión genuina de ciertos electorados. Remito siempre a Trump y Bolsonaro, que han padecido las mismas consecuencias. Esto es un poco producto de esta nueva izquierda, de esta revolución, de esta nueva revolución francesa que se gestó justamente en el Mayo francés, que al menos tuvo su punto culmine, donde se ha visto que ya el postestructuralismo y el postmarxismo, que son corrientes diferenciadas pero que terminan teniendo puntos de coincidencias que afloran en la postmodernidad,
en última instancia lo que han favorecido es justamente el rechazo a cualquier orden conservador, digamos. Entonces es curioso que de repente, con los mismos criterios, piensen en Perú en este momento, con los mismos criterios, cuando asume la gobernabilidad alguien que simplemente no es de izquierda, no tiene el mismo trato, la misma aceptación por parte de los poderes globales, porque esto es lo curioso, esto es lo paradójico. Mucha gente no se da cuenta que en realidad el globalismo son los que más financian y favorecen estas causas progresistas. Y por eso hay un rechazo cuando por los mismos mecanismos es un candidato progresista. Ahí otra vez estamos teniendo algunos... Y no me hace note por la ignorancia, hay gente que ignora completamente, y eso lo padecemos día a día, lo que estamos en los campos de la comunicación, gente que jamás han aceptado un debate en vivo y sin embargo creen que son capaces de opinar todo, y son capaces de opinar todo, lo cual no quiere decir que sus opiniones sean válidas, digamos, o sea, también no es lo que nosotros vivimos. Y esto es lamentablemente contra lo que uno se debe enfrentar, digamos, esta suerte de masificación de la ignorancia, realizar puntualmente hoy la nueva derecha, curiosamente tendría algunos puntos más en común con algún sector de alguna izquierda ortodoxa o más tradicionalista en todo caso, y hoy la nueva izquierda favorece más a un metacapitalismo, porque hoy muchos que se quejan de esta nueva derecha viven y subsisten gracias a empresas como Facebook, como Twitter, como Apple, como Starbucks. De hecho, si uno ve la campaña de genocidio prenatal en Argentina, fue financiada por la International Planned Parenthood, a lo cual yo documental entero en mi canal. Yo también escuchaba y aprendía, ¿viste? Durante tu disertación iba notando. Y esta cuestión de las ideas, como Antonio Gramsci también hablaba de ello, ¿no? La cuestión de generar espacios, trincheras, y presentar una batalla de índole cultural, en su caso, anteponiendo la ideología comunista. Y cómo eso se ve en el progresismo internacional. Y vos sabés que hace unos días atrás estaba en la marcha Provida antes del debate en el Senado, y subió al estrado un excombatiente de Malvinas, un veterano. Y él hablaba, ¿no? Y decía, yo tuve que ir a Malvinas a defender a mi patria por medio de las armas, pero hoy estoy acá defendiendo mi patria contra ideas foráneas, contrarias a nuestra cosmovisión y a nuestra patria. Y vos sabés que eso me quedó se me quedó arraigado, ¿no? Porque ir al veterano que tuvo que poner su cuerpo en un lugar inhóspito, tuvo que luchar por nuestro país, y hoy estaba defendiendo el derecho a la vida contra, bueno, la imposición del aborto, que es propio de una agenda mundial que va más allá de aquellas feministas que estaban del otro lado con el pañuelito verde. Hay cosas que trascienden. Y vos sabés que eso me había quedado, la cuestión de las ideas y de esto que hablábamos, de lo relacionado con la cultura en sí misma. Por eso, para poder continuar un poquito con este live, el cual te agradezco nuevamente, y confieso públicamente que gracias a tus lives que comenzaron hace no mucho tiempo, fue una fuente de inspiración personalmente como para, bueno, emprender esta empresa, ¿no? Que bueno, que al fin de cuentas es para que quienes están del otro lado puedan aprender, puedan adquirir conocimientos, de fin de cuentas es para lo demás. Así que bueno, continuando con este live, que quiero hacer pero vamos a condensar 2 preguntas en una, así no se va mucho el tiempo. Era más que nada saber, desde tu rol de comunicador, los roles, o mejor dicho, cómo afectan los medios de comunicación en esta batalla cultural, y cómo pueden sacar provecho de ello, ¿no? Y en segundo lugar, ¿qué temas son los que considerás más apremiantes en la coyuntura actual? Espero que haya sido claro con las preguntas. Muy claro. Bueno, particularmente mi libro le dedico un capítulo ya este año, a marzo, empezamos a trabajar con mi socio en el segundo libro. En mi libro le dedico un capítulo al ecologismo, así que con los temas me parecen más apremiantes, creo que el ecologismo en términos culturales, una agenda propia de una nueva izquierda, que si bien no se desarrolla a fondo, en algún momento Adorno tiene algunos esbozos, pero es un tema apremiante más que todo por la
por el punto de partida que tiene Paul Ehrlich y la influencia que genera en la ONU, y más con la aparición justamente como asesor externo de Peter Singer, que demuestra que las ideas antinatalistas se han condensado en una teoría malthusiana, y es un poco lo que se dio, y de hecho has tocado el ejemplo puntual de genocidio prenatal, y incluso se vincula a los medios de comunicación. De hecho, la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito, que empezó hace 15 años con el financiamiento de International Planned Parenthood a través de sus filiales, particularmente Casa FUS y Fundación West, que son las más activas en Argentina, da muestra de lo que es el poder internacional, falsificando números. Pienso en este momento, dicen las mujeres que se mueren. Creo que cada vida que se pierde es una gravedad enorme. Al menos en el caso mío, que me toca entrar a las zonas más carenciadas todos los fines de semana, no he visto nunca un progresista ahí. Sin embargo, veo muchos progresistas hablar en nombre de la pobreza, y eso es bastante irónico, ¿no? Pero los números oficiales que por aborto inducido fallecían hasta el 2018, que es el último muestreo que hay, no más de 30 mujeres por año. Digamos, o sea, creo que si hay una preocupación genuina por cuidar a las mujeres, lo cual yo lo favorezco, que haya una preocupación genuina en defender a todo ser humano independientemente de su sexo, y querer mostrar la agenda globalista quizás no era el mejor argumento de tener, porque es el argumento más endeble. Estos son números oficiales, o sea, y lo dan los números del oficialismo, del propio kirchnerismo, que favoreció la puesta en escena de esta legalización. Digamos, el propio Estado que ha favorecido estas políticas globalistas son las que están arrojando los números de 30 mujeres muertas por año, allende de que además de que el debate científico y moral ya totalmente superado, ¿no? Así que en ese sentido es buena tu pregunta, porque ¿qué sucede con los medios de comunicación? Y que hoy de repente el espacio privado como el público se definen por ideas, no por capitales. O sea, en este momento yo, si escucho Radio Mitre o escucho TN, no hay una diferencia sustancial, más allá de los emergentes, en cuanto a la agenda cultural que propone el oficialismo, el espacio público, digamos. O sea, yo de repente escucho lo que son las agendas de género, lo que son las agendas en cuanto al relato setentista, en cuanto a la reivindicación de ciertos personajes históricos, y no hay diferencias sustanciales. Allende que en el espacio privado puede haber quizás un margen de acción reservado, pero un poco más amplio que en el público, eso no me queda la más mínima duda. Así que en ese sentido creo que hay una cuestión ahí a mostrar, digamos, qué es lo que sucede con el espacio privado. Me ha tocado lamentablemente, porque en este sentido lo creo que no estaría mal comentarlo, creo, si me equivoco me lo puedes corregir, no tengo ningún problema en las críticas, pero al menos en nuestro espacio radial, insisto, en el espacio privado tenemos cómo manejarnos. Tenemos como más o menos tener un margen de acción, digamos, ¿no? Nosotros en la radio hemos tenido desde amenazas de muerte, incluso veo incluso que hay algunos cobardes que creen que insultándome van a ganarse algo de respeto. Yo aclaro una cosa, yo estoy dispuesto a debatir con quien sea, cuando sea, cuando demuestren la humildad de tener respeto, porque si ustedes ven los debates que yo tengo en mi canal, que nunca los edité, nunca los recorté, nunca les quité una parte, ni puse efectos de sonido, ni siquiera en el título, les digo Horacio Justo, Iván Carrini, Horacio Justo, filósofo objetivista, Horacio Justo, y una feminista que me pidió que no dé el nombre, si no lo hubiese puesto como se llama, que era Laura Tanto. Yo me manejo con esos parámetros de respeto, y fíjense que jamás necesité exhibir ni una sola mala palabra, ni una agresión, así que cuando de frente me separo un hombre y yo lo trato como un hombre, y si de frente me veo un niño cobarde que necesita insultar creyendo que eso le va a dar la razón, bueno, gracias por sumarme a visitas, pero lo voy a ignorar como el simple mortal que es, porque no me ahorita más, digamos. El respeto se le da en una vida como un hombre genuino, digamos. Nosotros hemos sufrido amenazas. En las redes sociales, lamentablemente, se oculta. Todo el mundo, digamos. Todo el mundo, incluso han amenazado a mi familia, y esto lo sabe mi compañera de vida, dos amenazas en contra de mi hija, digamos, o sea que eso creo que meterse ya con un bebé, creo que hemos tenido la persecución, tuvimos un control en medio de un programa, controles del Estado,
hemos sido escrachados por la televisión pública. Es decir, en este momento, piensen ustedes, con este bendito kirchnerismo, que tanto defienden algunos, hubo niños que estaban escarbando para desenterrar pollos putrefactos del hambre que tenían. Y el Estado, ese que al carrero le cobran el 21% del IVA cuando quiere comprar ciertos productos para su hijo, a ese carrero que le están quitando compulsivamente dinero con sus impuestos, lo usan no para cuidar a la gente que más necesita. Más allá que podemos hacer una discusión respecto al alcance del estado de bienestar, que sería una discusión filosófica y política, lo usan para escrachar a gente como nosotros, que estamos haciendo un programa radial, a escracharnos con cara, con nombre, con apellido. O sea, la que iba a ser la directora del novio, realizó una conferencia pública desde la Secretaría del Estado, y a sacar para volvernos a escrachar a mí con nombre y apellido, dando incluso información personalísima respecto para quién trabajo. O sea, que es una cuestión privada, muy privada, digamos. Y lo hacen desde el Estado. Además de la cantidad de intentos de censura, de que si no me censura las propias redes sociales porque tenemos un pensamiento de derecha, o sea, Instagram está a favor de la izquierda, claramente, Twitter está a favor de la izquierda, porque uno cuando pone un pensamiento de derecha, la izquierda puede amenazarnos de muerte abiertamente. Ahora nosotros llegamos a decir algo determinado que no le gusta el sistema, por ejemplo, reivindicar el valor de la vida, y automáticamente es un discurso de odio. Porque ese es la popularidad. Disculpame, no, Horacio, lo que le pasó hace unos meses al Presto, viste que se lo llevaron preso. De hecho, fíjense que es curioso. Yo días atrás tuve que dar una conferencia con Eduardo Presto Filipo. Y todos saben que yo tengo unas diferencias, pero diferencias intelectuales marcadísimas. Y esto lo hablamos en vivo con Eduardo Presto Filipo, porque jamás tuve problema con hablar de frente con nadie. Y Eduardo mismo reconoció. Yo, con todas las diferencias que tenía con Eduardo, apenas fue preso, fue una de las primeras que se movilizó, incluso incluso viralicé lo que había sucedido, contando detalles, incluso detalles desde el lugar donde estaba detenido, y mostrando la injusticia que había sido también sea detenido por un tweet, digamos. O sea, con todas las diferencias que puedo tener con él. Pero nosotros entendemos que las diferencias son intelectuales, pero hay un enemigo generalizado que es el sistema de censura, y por lo que tenemos la comunicación. Las teorías de Marcuse nos parecen aberrantes, porque Marcuse fue uno de los que reivindica justamente el terrorismo. Él dice, si lo hace un blanco, estas son palabras expresas, hay que leer realmente a Marcuse. Él sostiene, si el terrorismo proviene del sector blanco, tiene que ser repudiado, porque es violento. Ahora, si nosotros fomentamos el terrorismo y las muertes, está bien, porque nuestro terrorismo es un terrorismo liberador. Y en la teoría, que para muchos es verdad, reconozco que empieza con Karl Popper, la teoría de ser intolerantes con los intolerantes, si bien la plantea Popper, en el Mayo francés culmina de la mano de Marcuse, porque también sostiene esta idea. Hay que ser intolerantes con los intolerantes. Arroban la potestad, ellos que niegan el orden divino y a su vez niegan el orden natural, de querer decirnos a nosotros, nosotros somos los verdaderos tolerantes, por lo tanto te vamos a silenciar a ti. Y para los que hacemos comunicación esto es complicado. Yo tengo bloqueados los pagos, yo tengo todos los pagos. La única forma de que la gente me pueda dar una mano a sostener y pagar el alquiler de radio es directamente por transferencia. No tengo otra forma de sostener el trabajo y las horas que llevamos de edición, de lectura, de libros, de micrófonos, de computadora. La gente me dice, Horacio, quiero bajar calidad de tus videos. Yo los invitaría que con los ciertos recursos que tenemos nosotros, intenten batallar como estamos batallando contra el IPPF, contra el globalismo, contra el progresismo internacional, contra un Estado que nos persigue, que nos bloquean los pagos. Yo les invitaría que intenten hacer el 1% de lo que hacemos nosotros a pulmón, sin horas de dormir, con el tiempo justo para ver a la familia, y esperar que cuando todos han ido a dormir, recién hay uno en esas 4 horas de sueño, en realidad las pasa de largo, porque o cuando estoy escribiendo el libro, cuando estoy editando videos, digamos. Es difícil comunicar. Es difícil comunicar cuando estás de este lado, porque de este lado no te puedes equivocar. Porque yo he visto gente como Daddy Brieva o como Florencia Peña decir animaladas y no tiene ninguna consecuencia. Ahora uno cuando está de este lado tiene que cuidar hasta la última palabra, porque ser de izquierda te sale gratis, incluso te pagan por ser de izquierda, pero el precio por ser de derecha es altísimo. El costo por ser de derecha es muy alto. Así que yo los invitaría, más de uno que por ahí se animan a criticar. Primero, el respeto no es ni de izquierda ni de derecha, el respeto debe ser de personas de bien. Entonces, empecemos a ajustar algunos conceptos que yo cuando he visto que la gente dice, ay, que sos flancito, que sos
medio delicadito, porque uno pide que se traten con respeto sin malas palabras. Miren, gente, capaz que sea bastante delicado, podría ser, yo les invitaría a que se suban al ring conmigo, ahí sí, reglas de caballero, vamos al ring, ahí vamos a ver quién es más delicado. Pero en la calle que ser unos señores y unos caballeros. Además a pelear vos. Y pero diciendo no me gusta, no me gusta ni peleo por nada. Si yo peleo, si realmente tuviese que pelear fuera de un ring, sería para defender a mi familia. Es la única causa por la que pelearía. Y para defender claramente que la Santa Iglesia Católica, ¿no? Digamos, si yo veo que está siendo amenazada, cualquier persona inocente, ya intervenía, he tenido conflictos, no lo voy a negar, he tenido conflictos en la vida pública, pero fueron minúsculos, digamos, una vez cuando un novio le había pegado una cachetada a una mujer y luego una vez con un problema con un taxista que se quiso sobrepasar con una persona con la que yo estuve mucho tiempo atrás, digamos, pero si no estoy en contra de la violencia, digamos, no justifica la violencia, fue con lo que empezamos el día de hoy, lo que sucede en Estados Unidos con la muerte de una mujer, y yo que digo, incluso mucha gente, yo también soy muy crítico de la derecha en cuanto a términos culturales en ese sentido, creen que este juego es una fiesta, no es para festejar, no hay nada que festejar, no es para festejar o para arengar que haya fallecido una mujer, independientemente si era militante de Trump o de Biden, es una fatalidad. Se los dice a alguien que ha tenido la providencia, el gusto, podríamos decirlo alegre, no encontraría la palabra, de ayudar a particularmente a una mujer, pienso en este momento, de dar a luz en una situación de emergencia cuando estamos actuando como bomberos voluntarios en una inundación, y ver la vida dañar al mundo es, al menos para mí, pero humildemente para mí, ¿no? Es un milagro. Y también me ha acompañado ver partir a personas, no es para festejar, y yo de repente veo los espacios pro vida en la legalización, porque si no siempre natal, que en momentos previos, saltando, murgas, brillantina, globos, y si para nosotros realmente es una batalla de amigos, enemigos, una batalla antagónica donde no hay espacios para ceder, porque están dispuestos a aniquilar la vida inocente, y yo no encuentro todavía una justificación para el baile o la alegría, sí para la tensión, para la acción, para decir esto se combate, y ha habido gente que se ha comprometido desde el anonimato en forma impresionante. Yo he visto movilizaciones impresionantes desde el silencio, ayudando, sirviendo, que eso motiva, y hay gente muy valiosa, pero creo que también es bueno a veces decir, bueno, empecemos a tomar con otra seriedad, porque este combate contra estos magnates del globalismo no se hace solamente con un trending topic o con un simple video, y se dicen que se dedica a la comunicación, no se los combate solamente con un simple video diciendo viva la vida, es un poco más complejo el fenómeno. Todo sirve, pero no hay que contentarse solamente con eso. Gracias, sí, tal cual. Y vos sabés que en cierta forma también me empatizo con vos en lo que contás, si bien mi rol no es el tuyo, que tiene más, que llega a más personas, pero sí, cuando he intentado abordar ciertas temáticas ha sido censurado, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube, acá en Instagram, y vos ves que hay un poder que está sobre encima tuyo, que es mayor, y que entonces tenés que aceptar las reglas del juego y bueno, tener sapiencia, tener sabiduría para sin desmerecer el valor, ¿no? Porque también tenés que ser valiente y enfrentarte. Y vos sabés que entre las cosas que mencionabas, y ya para ir cerrando, pues ya se nos va el tiempo, vos sabés que estas cuestiones me llamaba la atención lo que decía cierto, cómo celebraban la legalización del aborto estos sectores, y vos sabés que lo que me llamó muchísimo la atención es verlo en supuestos creyentes, bien digo, porque es una contradicción celebrar la muerte cuando te llamás que confesás creer en aquel que es el autor de la vida, ¿no? Entonces, es más, vos sabés que comparándolo con el anterior debate, recuerdo cuando en la gestión de Mauricio Macri, había ciertas personas que salían diciendo sí a la vida, el hashtag, salvemos las dos vidas, y ahora con este gobierno desaparecieron, ¿viste? Y yo dije, ¿dónde están estas personas? Entre los stalkeé, me tomé el tiempo de stalkearlos y quizás me encontraba con algún mensaje de despedida, algo, qué sé yo.
algún comentario por ahí, vos sabés que empecé a ver que compartían cosas relacionadas con personas que están relacionadas con el movimiento de la teología de la liberación, que creo que es un flagelo que traspasa tanto a lo que sería la Iglesia Católica como al protestantismo. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es el rol de la Iglesia y de los creyentes en la batalla cultural? Aun cuando vemos que de este lado salen de nosotros. ¿Cuál es el rol de la Iglesia y los creyentes ante esta batalla? Ya sea intra o en este caso más bien sería la pregunta externamente. Bien, vamos por partes ya para ir cerrando. Respecto a la teología de liberación, hay que diferenciar lo que ha sido la línea fundadora, que incluso, no recuerdo el apellido, creo que era el padre Martínez, no me quiero equivocar, así que no lo voy a decir, pero no equivocarme, que se termine yendo de esa corriente de curas teólogos de liberación de ese grupo de sacerdotes, porque él sostiene que está malinterpretado su mensaje. Podemos discutir luego si el mensaje fue lo suficientemente fidedigno como para no dar lugar a malas interpretaciones o no. Pero para entender lo que es la teología de la liberación contada por los propios teólogos de la liberación, yo recomiendo este libro, lo justo acá, que se llama Sobre la opción por los pobres, que escribe Leonardo Boff, que es el principal precursor a nivel internacional de la teología de liberación, junto a otros grupos de teólogos y sacerdotes, digamos. Leonardo Boff no es sacerdote, pero lo escribo. Bueno, ¿cuál es el rol de la Iglesia? Podemos hablar de la cristiandad en general. Creo que es el más importante, porque creo que es una batalla cultural, pero ante todo es una batalla espiritual, es una batalla del bien contra el mal, es una batalla que define lo que es éticamente aceptable y lo que es moralmente repudiable, es lo que dota de ese contenido moral a nuestras acciones, es lo que condensa la unión y la cohesión en una nación, es lo que dota de valores a una comunidad. ¿Qué sucede con la cristiandad? Bueno, creo que tengo una reflexión que si no la estoy subiendo hoy a mi canal va a estar mañana, depende de cómo estén los ánimos, depende de una serie de factores, porque ya está lista y programada, pero no sé si saliera hoy o mañana. Pero es muy largo de explicar. Esto hay un fenómeno con la posmodernidad, con el auge de las microreligiones, donde cada ser humano es capaz de construir su propia fe a gusto y semejanza. Cada persona interpreta como decir qué es Dios y cómo se llega a Dios, y es un fenómeno propio del posmodernismo, que es la negación de los valores y límites objetivos externos, y el ensalzamiento del homo deus, el hombre que se construye a Dios a sí mismo, digamos, el hombre que considera que desde la galla hasta un simple caniche toy, todo puede ser motivo de culto. Pero no es rendir culto a dos señores, es uno mismo constituirse como señor, y esto es lo más grave. Por eso San Pío X hablaba de que el modernismo es la culmine de todas las herejías, porque antes había una suerte de esquizofrenia espiritual en el cual las personas por momentos rendían culto al dinero y a lo material y luego a nuestro Señor. Hoy las personas se han construido a sí mismas como dioses. Y es paradójico que el hombre, cuando más acercado a la perfección, en algunos puntos, especialmente en la técnica, porque se intentan erradicar guerras, hambrunas y pestes, y sin embargo cuando más cerca está de su destrucción. Y el hombre en esa búsqueda de la empresa transnacional, la mujer transgénero, el hombre transespecie, en esa búsqueda de romper límites con lo ético y con lo natural, creo que el hombre se ha perdido a sí mismo. Y yo creo que hay una curia que va tanto para católicos modernistas, no los tradicionalistas que todavía han conservado la tradición, y justamente creo que allí está el salvoconducto, pero católicos modernistas dentro de sus curias, no estoy hablando del laico, del creyente, sino de los secularistas que se hicieron con el poder y la hegemonía, católicos modernos, incluso algunos protestantes también, los cuales tengo conocimiento, de la parte de la cristiandad en general, hoy de repente están más preocupados por plantar arbolitos, cantarle a los pajaritos, construir un pesebre con forma de astronautas y por salvar almas. No sé, vi incluso que todo el mundo dice, la vida no se debate, la vida se define. Bueno, gente, esa frase es mía, lamento informarles.
Pero no me molesta que lo usen. De hecho, estoy muy contento de ver que ha llegado lejos. Lo que yo les pediría, especialmente a los cristianos, que han usado esa frase para juntar algunos likes, algunos retweets, parece bien, parece genuino, que ahora empiecen a usarla con el sentido que yo le di cuando la dije la primera vez. Y el sentido que yo le di cuando la dije la primera vez era pensando en los cristeros. Así que si alguien quiere saber qué significa la vida no se debate, la vida se defiende, antes de copiarla y pegarla, como fenómeno propio de la posmodernidad, donde todo es un copiar y pegar, todo es instantáneo, todo es moda, todo es lo pasajero, todo es efímero, todo es la fugacidad de las ideas, porque en la posmodernidad se compran y se venden ideas, ni siquiera bienes y servicios, ya. Bueno, tengamos un espacio de vida contemplativa, mínima, no planteo un panorama utópico como el de San Agustín y menos todavía de Santo Tomás Moro, que le tocó enfrentar el modernismo, dicho sea de paso, pero al menos lean, que no cuesta absolutamente nada, y de hecho lo tengo por aquí, no sé si lo tenemos por acá cerca. Lean la vida de los cristeros. Cuando empiecen a ver la vida de los cristeros, cuando empiecen a ver la vida de los cristeros, van a entender qué significa que la vida no se debate, la vida se defiende. Y creo que en ese momento va a haber una reacción genuina. Que seremos pocos, no lo dudo. Yo como para ir cerrando, les quiero dejar un mensaje esperanzador. Porque hemos hablado de la derrota en Argentina, en Chile, en Perú, en Guatemala, Venezuela, Bolivia, México, Colombia, Estados Unidos, España. O sea, no es un panorama favorable para nosotros, para nada. Pero miren, ¿cómo no estar esperanzados? Han pasado los milenios y el mayor emprendimiento de la humanidad sigue en pie. Con altibajos, desaciertos, errores, como todo ser humano. ¿Alguien conoce un ser humano totalmente perfecto que diga yo nací, yo conocí un ser humano perfecto? Dudo. Pero bueno, hay un emprendimiento que han pasado 2 milenios y sigue en pie. Y ese emprendimiento empezó con 12 hombres, de los cuales tenía un traidor en sus filas. Y muchos que tuvieron miedo y negaron a quien había empezado a gestar dicho emprendimiento. ¿Cómo no tener esperanza si la verdad está con nosotros? No encuentro razón alguna para tener miedo, y aún siendo una minoría, pararse digno en la vida y estar convencido. Porque la ética de responsabilidad la tenemos todos en más o menos medida. Ahora es momento de buscar una ética de convicción. Y creo que finalmente la verdad va a prevalecer, al menos es mi esperanza. Soy un conservador raro, soy más optimista de lo que muchos creen, no soy tan pesimista como la tontería de Roger Scruton. Creo que se puede, y creo que finalmente la verdad va a prevalecer, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Tal cual, Horacio, muy buena frase. Y vos sabés que recordaba algunos pasajes que están en las Sagradas Escrituras. Bueno, como por ejemplo, como el Señor dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra la iglesia. Y si lo dijo el Señor, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, y punto. Hay un texto en el libro de los Proverbios escritos por Salomón que dice que el caballo se prepara para la batalla, pero la victoria es del Señor. O sea, eso me insta a preparar, porque está presuponiendo que no es solo el caballo, sino es todo lo que sería un ejército, ¿no? Justo que estamos hablando de batalla cultural, pero más allá de las derrotas, la victoria es del Señor, las victorias temporales, la victoria es del Señor, eternamente será así. Es así. Y cuando vos vas avanzando, por ejemplo, en el Nuevo Testamento y ves al apóstol San Pablo hablándole a Timoteo, diciéndole que pelee la buena batalla de la fe, que la fe atraviesa todo, toda la subjetividad humana y todos los estratos de la sociedad en donde se involucra el creyente. Y después el apóstol San Pablo diciendo que él ya ha acabado la buena batalla, ha luchado la buena batalla y que le espera la corona de justicia, ¿no? Entonces todo esto son verdades que también tenemos aquellos que creemos y que confesamos el nombre del Señor Jesucristo. Así que, Horacio, te agradezco por este espacio. Todos aquellos que están del otro lado, que no lo conozcan a Horacio, síganlo en sus redes, suscríbanse a su canal que tiene infinidad y diversidad de diálogos con un montón de
de personas que particularmente intelectuales, los cuales particularmente a mí me han sido de mucho beneficio y, como lo repetí hace un momento, de mucha inspiración, de fuente de inspiración. Así que bueno, gracias, te agradezco por este tiempo, muchas gracias por la batalla que das, también por tu trabajo, y bueno, será hasta la próxima. Bueno, en primer lugar, antes de irme, ya me despido, ahora les invito a lo que mucha gente está preguntando por qué no opino de Estados Unidos. Primero que todo, prudencia, porque algo que está sucediendo justo en este momento, entonces, para títulos amarillistas, entren a Twitter, que ahí todo el mundo está opinando en 140 caracteres, no es mi estilo. Así que primero prudencia, quiero ver, porque muchos dicen, han ingresado los simpatizantes de Trump, yo no sé quién instó a que ingresen, no me consta, sí me consta lo que dije al principio. Desde Estados Unidos nuestro corresponsal me está avisando a mí, para mi equipo de radio, que parece que hay miembros infiltrados desde ex marines hasta partidarios de espacios antagónicos a Trump. Bien. En segundo lugar, quiero agradecerte a vos por haberme invitado a tu lugar, a tus redes, tu espacio. Yo espero y te invito a que continúes con este ciclo. Creo que tenés mucho para dar. Creo que tenés mucho para dar, más que tus invitados, que vos mismo puedes animarte a hablar y dar. Creo que entendiste cuál es la batalla última, y eso para mí es muy esperanzador. Yo cuando veo a una persona, y de hecho a mí me pasa, a mí cuando alguien me viene a decir, yo tengo un magíster en tal universidad y tal maestría, digo que bueno, yo tengo una hija que está aprendiendo a hacer garabatos, que cada uno tiene de qué sentirse orgulloso, y lo festejo. Ahora, las ideas, yo también quiero ver en última instancia, desprenderme de todas esas teorías de la nueva izquierda, de la escuela de Frankfurt, y decir, vamos a lo simple y elemental. ¿De qué lado estás parado en la vida? Debo de ver cuáles son las creencias verdaderas. Así que yo te invito a que sigas. Estás haciendo mucho, haces mucho bien y tenés mucho más bien para hacer todavía en la comunidad. Y eso es una responsabilidad, porque las cuentas las vas a tener que rendir de a cuánta gente pudiste influenciar para bien, y es una responsabilidad. Yo lo he pensado mucho, lo he meditado, y algún día lo podemos conversar incluso por privado. Y en tercer lugar, agradecer a todos los que están del otro lado, que nos han acompañado con respeto, que he visto los comentarios, y agradezco, porque así como yo aprendo de nuestro querido protagonista, que es él, que nos está abriendo las puertas de sus espacios, también aprendo mucho en los comentarios, cosa que soy totalmente ignorante, así que siempre me voy sabiendo algo nuevo, Si quieren saber un poquito más, y ya con esto me voy, respecto a los Estados Unidos, sí le voy a dedicar al menos 10 minutos, medio como por presión, porque no me gusta mucho, pero me ha invitado un gran amigo, alguien con el que he aprendido mucho, que es Lucas Carena. Vamos a estar a las 8 ahora en vivo en su canal de YouTube. Así que me ha invitado a su canal, El Gibelino. Ahí vamos a estar conversando un poquito de Trump, del espacio conservador, la nueva derecha. Seguramente me voy a comer más de una crítica, porque estoy jugando de visitante. Pero bueno, es lo que hay, digamos. Yo lo que invito a que ustedes, al menos ustedes los que están del otro lado, cuando vayan a un lado, siempre con respeto, que se llega más lejos, les aseguro. Quizás sean menos populares, porque ahora insultar está de moda. Quizás sean menos populares, pero tocan más corazones, y al final de cuentas terminan sembrando en terreno fértil y no en simple arena que parece que rebrotan y el primer sol. Entonces, es mi último. Nos vemos, gente. Super. Chao, gracias. Y sí, va a ser subido todo. Sí, va a ser subido, agradecemos. Gracias también por la buena onda, la predisposición. Así que bueno, será hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos, saludos.